Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a ustedes a través de este medio. Agradecemos a Dios porque en su amor y en su infinita misericordia nos permite poder entablar estos diálogos. La clase anterior veíamos el Evangelio de Mateo y decíamos también que vamos a estar viendo algunos puntos importantes y que son fundamentales en el desarrollo de la iglesia cristiana. Hoy nos toca hablar un poquito acerca de las misiones y este punto lo podemos encontrar en los capítulos del 10 al 13, que habla precisamente del seguimiento, pero también la encomienda de enviar este mensaje o de llevar este mensaje a todas las demás naciones. Leemos una parte de la escritura en Mateo, en el capítulo 6, versículo 8 en adelante, versículo 9, perdón, en adelante, dice de la siguiente manera: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre sea de honra tu nombre. Ese es el Padre nuestro que nosotros encontramos en la Escritura, o la oración que Jesús enseña a sus discípulos. Y llama muchísimo la atención que en esta oración Jesús enseña a honrar al Padre, honrar a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros podemos honrar a Dios? Bueno, los siguientes capítulos o los capítulos del 10 en adelante nos van a hablar precisamente cómo es que nosotros podemos honrar a Dios o cómo es que nosotros podemos exaltar su nombre. Sigue diciendo esta oración: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Para mí, el Padre Nuestro ha sido una parte fundamental dentro del quehacer cristiano. Una, porque en primer lugar, el Padre Nuestro nos habla de una misión incluyente. Es decir, el Padre Nuestro precisamente se lee en plural: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, dice la Escritura. Es decir, que la oración de Jesús no es solamente una oración que se dirige a un determinado pueblo, a un determinado grupo de personas, sino que Jesús pide, y precisamente en el Evangelio de Mateo, que su voluntad se haga en la tierra, así como también se está haciendo en el cielo. Desde esta dimensión y desde esta perspectiva podemos ver que la misión del reino, predicada precisamente, hablada en el Sermón del Monte, que son estos capítulos, nos prepara para una misión más universal. Y de ahí nosotros podemos tomarnos o podemos tomar bases para hablar de las misiones precisamente. En el capítulo 10 Jesús envía a sus discípulos, o Jesús elige a los discípulos y los envía. Dice de la siguiente manera: Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio poder para expulsar los espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los apóstoles, de los 12. Y ahí tenemos una lista de los 12 apóstoles que llamó Jesús en los capítulos anteriores. Pero lo que llama la atención en esta parte de la Escritura precisamente es que Jesús les da poder a ellos para expulsar espíritus malignos, espíritus que perturban y que van en contra de la vida humana, y también sanar toda clase de enfermedades. Es decir, Jesús nos está hablando aquí de dos dimensiones, o el Evangelio de Mateo. Una, la lucha espiritual, o la cuestión que cada uno de nosotros padecemos en la actualidad y en cualquier situación de la vida. Una lucha espiritual en la cual nosotros nos encontramos todos los días. Pero también Jesús dice que les da poder para sanar las enfermedades. Es decir, se están poniendo en este punto las dos perspectivas, lo espiritual y lo físico también. Es decir, no hay una separación del hombre como tal. También nosotros encontramos en estos capítulos algo que es interesante. El mismo capítulo 10, versículos 38 y 39 dicen de la siguiente manera: el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que da su vida por mí la encontrará. Y es interesante que precisamente en el Evangelio de Mateo se nos habla de entregar la vida, de dar la vida primeramente por el Señor, pero también dar la vida por los demás, porque la cruz significa precisamente que yo entregue mi vida por los demás.
Primero encontramos que Jesús nos dice que tenemos que aceptar la cruz. Y esto precisamente nos habla del seguimiento. Y la iglesia o la misión de la iglesia tiene que ver con el seguimiento precisamente. Y el seguimiento tiene que ver con esas acciones concretas que Jesús realizó o que Jesús ha realizado, y también el llevar la cruz. Fíjense, hermanos, que es interesante que Jesús nos habla que Él entrega su vida por los demás y la entrega en la cruz. Entonces el seguimiento precisamente tiene estas dos dimensiones también. Yo entrego mi vida al servicio de Dios en las cuestiones de la iglesia, en la participación en la iglesia, en la vida espiritual. Pero cuando se menciona la cruz, precisamente se habla también de esa entrega que yo tengo que hacer por los demás. Y este evangelio nos habla precisamente de eso. Una donde yo aprendo a amar a Dios, pero también amar al prójimo. Entonces, desde estas dimensiones, el camino del seguimiento siempre va a llevar estos dos puntos: la vida espiritual, pero también la vida física o la vida social, tal como hemos venido hablando o hablamos un poco en la clase anterior. También en estos mismos capítulos, que son capítulos sobre la misión o sobre el seguimiento, nos habla el capítulo 11, versículo 28 de la siguiente manera. Esta es una invitación maravillosa que nosotros podemos encontrar aquí. Nos dice el versículo 28 del capítulo 11: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Qué interesante o qué maravilloso es que la invitación de Jesús al pueblo o la invitación de Jesús a la humanidad no es una invitación para cargarnos más, no es una invitación para ponernos más problemas a cada uno de nosotros, no, sino que la invitación de Jesús precisamente es, y dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Fíjense que es interesante esto, amados hermanos, porque si analizamos los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, encontramos cómo Jesús manifiesta los principios del reino. Y los principios del reino tienen como fundamental apertura o como fundamental valor la vida humana o la sanidad en todas sus totalidades. Es decir, que Jesús no solamente sana espiritualmente, sino que Jesús también sana moralmente, Jesús también sana socialmente, Jesús también sana físicamente, y hasta me atrevo a decir que Jesús también sana de las dimensiones políticas del mundo en el que Él vivía también. Pero es interesante lo que dice: mi carga es fácil de llevar. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto cargas difíciles en la vida de las personas? O se acerca una persona a la iglesia y en muchas ocasiones nosotros, en lugar de mostrarle la enseñanza de Jesús, que es una enseñanza, dice Jesús, que es fácil de llevar, es una enseñanza que es ligera, es una enseñanza que no carga más a la persona, sino que es una enseñanza, dice, que hace descansar a los agobiados, a los afligidos, a los que están en un momento de desesperación. Y cuando hablemos de las parábolas más adelante, vamos a encontrar estos principios que se manejan fundamentalmente en la cuestión de las parábolas. También dice Mateo, en esta dimensión de las misiones, hablando Jesús en el capítulo 12, de los versículos 1 al 2. Es interesante esta parte también, dice: pero en aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comérselas. Pero cuando los fariseos vieron que lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús: mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día del descanso. Entonces Jesús le dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagraban a Dios. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Era solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso?
Ese día no se debe de trabajar. Sin embargo, fíjense qué interesante es esto. Los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado que dice las Escrituras. Jesús, desde el Sermón del Monte y en este Sermón de las Misiones, nos está hablando precisamente, o nos está reinterpretando la ley. Nos está hablando de que el pueblo judío no había entendido el verdadero significado de las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, no hemos hecho un mal uso de las Escrituras? ¿O en cuántas ocasiones cada uno de nosotros no hemos valorado en esencia o no hemos descubierto el verdadero sentido de la palabra? Jesús dice: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, porque si algo Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo es precisamente el tema de la compasión. Y la compasión, decíamos en la clase anterior, que no se refiere meramente a sentir lástima o tristeza cuando vemos una necesidad, sino más que nada la compasión tiene que ver con las acciones concretas, las acciones que hacemos nosotros o que realizamos nosotros como iglesia para cambiar las situaciones del lugar donde nosotros nos encontramos. Luego sigue diciendo: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del descanso, del día del reposo. Luego Jesús se fue de ahí por las sinagogas y había un hombre ahí que tenía la mano paralizada. Y como buscaban la manera de acusar a Jesús, le preguntaron: no se debe sanar en el día de descanso, ¿verdad? Jesús les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja en el día de descanso, si ésta se cae en el pozo, ¿no es verdad que la van a sacar del pozo? Dice Jesús: pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacerle el bien a la gente en el día del descanso. Fíjense, aquí Jesús lo que está haciendo precisamente es poner por encima de los principios que manejaban religiosos el pueblo de Israel o el pueblo judío. Está poniendo por encima la dignidad humana. Y esto es fundamental o es principal en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo tiene un valor muy grande la vida humana. Es decir, que para el Jesús de Mateo, la sacralidad está en la vida es sacra. La vida no es corrompida, la vida no es algo que se destruye y es algo que hay que olvidarla, no. Para Jesús, la vida del ser humano, la vida de la persona, tiene valor, porque Jesús recuerda, o Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, que la vida humana o el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene un valor especial la vida del hombre, la vida del ser humano. Y es interesante que este Jesús del que nos habla Mateo, y en la misión precisamente, a veces en la misión se están rompiendo algunas leyes religiosas. Fíjense, no eran leyes de Dios, eran leyes religiosas. Y Jesús lo deja muy puntual aquí, porque Jesús dice: algunos sacerdotes han hecho leyes de acuerdo a sus beneficios o de acuerdo a sus conveniencias. Y en muchas ocasiones, en algunas iglesias, se crean normas o se crean estatutos que van en contra de la dignidad humana y que están solamente en favor de unas cuantas personas. Entonces, hermanos, el Jesús del Nuevo Testamento, el Jesús de Mateo, nos dice que la vida del hombre, la vida del ser humano, es lo más importante. Nos recuerda que las leyes del Antiguo Testamento, que los 10 mandamientos no son para oprimir al hombre en ninguna manera. Recordemos que los 10 mandamientos se dan en un contexto de libertad. Es decir, el pueblo de Israel estaban cautivos en Egipto. Dios los liberta y les da los 10 mandamientos, pero se los da para que ellos aprendan a vivir, aprendan a respetarse, aprendan a honrar a Dios, pero sobre todo aprendan a amarse como pueblo, como comunidad. Es decir, los 10 mandamientos tienen 2 principios, decíamos en la clase anterior. Uno de honrar a Dios, pero el otro tiene que ver con las relaciones humanas,
cómo yo me relaciono con mi hermano, con el que está a mi lado, y cómo lo valoro yo. Eso es fundamental entenderlo en las misiones, que cuando yo salgo a predicar, no salgo a salvar solamente almas, sino que salgo a salvar a la persona en toda su totalidad, es decir, sano espiritual, porque dice la Escritura que Dios da autoridad para liberar endemoniados, pero también para sanar todo tipo de enfermedad, y tanto el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, etcétera, etcétera, son enfermedades que no permiten que el ser humano o que el hombre tenga dignidad. Entonces terminan las misiones o esta parte de las misiones en Mateo 12:46, que nos habla de la verdadera familia de Jesús. Dice la Escritura en el capítulo 12, versículo 46 en adelante, dice: mientras Jesús continuaba hablando, la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Jesús le respondió: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo: aquí están mi mamá y mis hermanos, pues el que haga la voluntad del Padre Celestial, o lo que el Padre Celestial quiere, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi mamá. Es decir, que para ser verdaderamente de la familia de Jesús, tenemos que hacer la voluntad del Padre, hermano. Y eso es lo que nos enseña el libro, o esta parte que nos habla precisamente de la misión, de las misiones, del capítulo 10, al capítulo 12 encontramos los principios de la misión. Y los principios de la misión, amados hermanos, tienen que ver con sanar y libertar de una forma a los esclavos que están siendo maltratados por cuestiones satánicas o diabólicas, pero también aquellos que están enfermos espiritualmente, físicamente y socialmente. Por eso la invitación es, en este breve diálogo, en esta enseñanza con la Escritura, es regresar a este Jesús o predicar a este Jesús. Hoy, en estos tiempos difíciles, la iglesia de Cristo necesita optar por un evangelio más integral, un evangelio más intencional, que vea la vida como algo sacro, como algo digno. Dios nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. Quien ha desconfigurado la vida humana ha sido el enemigo de nuestras vidas. Ahora, lo que hace Cristo es dignificar a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, amados hermanos de la iglesia del Campo 5, yo les invito para que leamos la Escritura y sigamos estudiando el Evangelio de Mateo, y lo estudiamos desde esta dimensión. El Sermón del Monte, que es el manifiesto del reino, lo que pide el reino, las misiones en el capítulo 10 al 12, pero cómo es que la iglesia debe de hacer misiones hoy en la actualidad. No se trata solamente de llevar un culto fuera de estas paredes, de las paredes de nuestra iglesia, sino que se trata de ser más intencionales. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga, hermano.